y en el tramo final de esta conversación que se tiene que repetir, porque tenemos muchas cosas más que compartir con Ezequiel Jiménez. Yo quiero que nos enfoquemos, que te enfoques en cuál es la situación actual, en estos 15 minutos que nos quedan. ¿Cuál es la situación actual? La correlación de fuerza es lo que tú esperas que sucederá alrededor de Donald Trump, el Partido Republicano y los desalborotados demócratas, que de hecho están más que complicados, porque el presidente, según ellos, no le está respondiendo como ellos quisieran. Parece que el viejo es viejo de verdad. Ya, bueno, aparentemente en Estados Unidos tenemos una situación extremadamente delicada de implicaciones internacionales y transnacionales, porque hasta ahora las señales que hemos estado viendo es que tenemos un liderazgo y un presidente muy débil. Entonces, en ese sentido, débil quiere decir que tú crees que no termina. Yo sospecho y tengo la impresión que, de acuerdo a lo que yo he visto en términos de algún deterioro de memoria del señor Joe Biden, no actualmente, yo se lo veo eso en él. El problema es de él, el físico. ¿Tú crees que él no está en su mejor condición? Más que físico, en términos de memoria, porque yo vengo viendo problemas con eso, con él, desde antes de él ganar las elecciones. En ese proceso interno para elegir el candidato presidencial demócrata, también hubieron algunas señales de que el establishment demócrata estaba muy preocupado en que el señor Biden pudiera ser el candidato. Por eso hasta última hora ellos no concebían que él pudiera ser el candidato, porque por eso metieron a Malcolm Bloomberg a última hora, aún violando todos los reglamentos del partido, para un candidato registrarse. Pero ahora bien, ¿qué sucede? El acontecimiento político interno más importante que está ocurriendo aquí en Estados Unidos va a ser el año que viene, y en relación a lo que son las elecciones de medio términos para las candidaturas de congresistas y senadores, lo que les toque, que correr para preservar su puesto. Entonces, en este sentido, el Partido Republicano, de acuerdo a como yo lo observo desde afuera, porque son cosas internas de ellos, pero uno observa, ¿no? Ellos tienen una gran ventaja, y en el sentido que ellos tienen un liderazgo, que aunque hay algunos disidentes, pero el liderazgo y el partido está alrededor del liderazgo de Donald Trump. Todavía eso se mantiene así, porque en encuestas recientes todavía ese partido, en una mayoría muy grande, más de un 70%, se identifica con él y con su liderazgo. Entonces, ¿qué sucede? Eso ha dado paso a que los candidatos, por ejemplo, a senadores y congresistas que tienen que reelegirse y otros que aspiran, lo que ansían y sueñan es que él lo endorse. Y aquellos senadores, por ejemplo, que votaron a favor de que a él lo enjuiciaran políticamente, específicamente aquellos que les toca reelegirse, sí, como la senadora de Alaska, Murkowski, creo, sí, si mal no recuerdo. Ella, hasta ahora mismo, el contrincante de ella, ya tiene muchos años en el Senado, que es muy difícil para un partido retirarle el respaldo a un oficial electo, que ya es electo. Eso normalmente no pasa. En este caso, el Partido Republicano en Alaska no la respalda a ella para su reelección. Al contrario, respalda una candidata que, por cierto, le lleva un 17% por encima a ella, que siendo senadora, para restarla a ella durante la primaria. Pero ¿qué sucede? Ella, esa senadora, ella votó a que enjuiciaran a Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump se abalanzó en contra de ella, y resulta que ella no se ha atrevido a decir a esta altura del juego si ella se va a reelegir. Porque normalmente los oficiales electos, si no tienen posibilidad de ganar y no están seguros, ellos prefieren retirarse. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una congresista como Liz Cheney, la hija de
Cheney, el vicepresidente de George Bush, hijo, ¿no? Que son gente muy tradicionales de ese partido. Ella se enfrentó en un enfrentamiento con Donald Trump y de ser uno de los dirigentes dentro del liderazgo del Congreso de los Republicanos, la número 3 en poder, mujer, que muchos congresistas se resistían a retirar el respaldo hasta última hora. El liderazgo de Donald Trump se avalanchó contra ella y no tuvieron a última hora ninguna opción más que tener que salir de ella. Y resulta que esa posición la ocupa una congresista, creo que de Staten Island, la pasa a ocupar ella de aquí de Nueva York. Pero fíjate este detalle. Tú estás hablando de la cosa que tienen los demócratas, los republicanos. Sí, yo ahora voy para allá para los demócratas. Pero fíjate, por ejemplo, el caso de los demócratas con Cuomo. Ellos quieren salir de Cuomo porque ellos entienden que con Cuomo, si trata de reelegirse, ellos pierden. Oye, porque la correlación de fuerza en Nueva York no es la misma cuando llegó Trump, ahora después que salió. Es verdad que hay. Y están haciendo lo indecible por salir de él ahora. Pero usted sabe una cosa, por ejemplo, en el caso de Donald Trump sacó más votos en Nueva York durante su intento de reelección que lo que ganó en principio. Pero ahora, ¿qué sucede? Ese es el problema. Sí. Espérate un momentito. Ese es el problema. Que este tipo perdiendo saca más votos que cuando ganó. Bueno, eso es un problema. Eso es otra cosa. Y precisamente, no mucha más gente salió a votar. Es verdad. Sí, porque lo que sucede es que, mira que lo que sucede. Pero los republicanos, los demócratas también sacaron. Sí, no, mira que lo que sucede es que si no se entiende realmente y no se le pone ningún tipo de atención a cuáles han sido las denuncias de irregularidades, uno no va a entender muchas cosas, especialmente de dónde salieron tantos votos, de dónde salieron tanta gente a votar. Porque evidentemente el coronavirus, la pandemia, fue una excusa para alterar muchas regulaciones de juntas de elecciones en los diferentes estados. Entonces, evidentemente se dio un proceso donde parece ser que se permitió o que era vulnerable el proceso a que muchas personas, sin aún ser ciudadanos estadounidenses, pudieran votar, que se diera ese caso. No estoy diciendo que era decir así, pero también otras personas que aún siendo ciudadanos estadounidenses y con derecho al voto, por ser ciudadano, pero que no necesariamente en términos legales y en términos de las regulaciones que tienen en los estados para que un individuo pueda votar, necesariamente la persona legalmente podía votar. Porque realmente, ¿qué es lo que pasó en el proceso? Ahí se emitieron muchísimos votos por correo y en lugares, por ejemplo, como Georgia, Wisconsin, Arizona, Las Vegas, Nevada, qué sé yo, se pusieron cajas, diferentes vecindarios, donde la gente podía ir solamente y meter un voto ahí. No, paquete de votos. Porque lo que se demostró es que eso no tenía una cadena de custodia, de cómo eso se iba a cuidar para asegurarse de que el voto que cayera ahí fuera válido. Por ejemplo, aún y cuando le fue imposible a Donald Trump demostrar eficientemente que sí. Bueno, en ese caso, yo no diría que fuera tan imposible. Yo lo que creo es que la mayoría de esos casos, yo estudiando y analizándolo bien, es que la mayoría de esos casos la Corte no lo vio. Por ejemplo, la Corte Suprema no vio ninguno de esos casos. Las Cortes y los jueces lo que andaban eran huyéndole a esos casos y lo echaban a un lado. Lo descalificaban. Sí, por cualquier cosita técnica, cualquier cosa, pero no en el sentido de que tuvieron la oportunidad de verlo a fondo. Sin embargo, en esos estados donde se denunciaron muchas de esas irregularidades, y vuelvo y digo, no estoy diciendo que eso sea cierto o no, pero todavía hoy en día hay una lucha y una batalla por auditar esos procesos para determinar realmente qué se puede corregir y cómo se puede hacer mejor. Ya el estado de Georgia ya cambió las leyes electorales en términos en qué condiciones una persona puede votar. Y eso no en el sentido de que sea correcto, o sea, no, sino para tratar de evitar la vulnerabilidad del sistema y que la gente pueda volver a tener la confianza en el sistema como tenía anteriormente. Vamos a suponer, en estos 3 minutos que nos quedan, por ejemplo, si ciertamente la cosa se ha evidenciado que había un lío. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo te sientes tú? Que yo creo que tú eres aparentemente seguidor de Trump. Eso me han dicho muchas veces, porque la ¿Pero tú sabes por qué? No, yo sé por qué. Porque yo me identifico con políticas, como le dije anteriormente, que enfrentar a China, eso es una decisión
de sobrevivencia y de usted mantener su liderazgo. Yo soy de lo que entiendo que si bien los Estados Unidos no es perfecto, no ejerce un liderazgo perfecto, pero tampoco creo que actualmente hay otra nación que tenga capacidad de poder manejar el liderazgo mundial como lo puede hacer Estados Unidos, aun independientemente que ahora mismo están surgiendo muchas dudas, especialmente entre los aliados de los Estados Unidos. Lo cual es muy problemático para usted liderar el mundo si sus propios aliados en un momento determinado usted les manda señales de debilidad o señales que no están bien claras si realmente se puede confiar en usted como socio y como aliado. Porque en el terreno internacional, de la única manera que usted gana socio y aliado es si usted está en la capacidad de respaldarlo en el momento que ellos necesitan ayuda. Y no solamente la ayuda económica, sino también la ayuda militar en el momento que se requiere. Porque yo pienso yo soy de los que pienso que ojalá nosotros pudiéramos vivir en un mundo sin almas, libre de almas, libres de policía, libre de autoridad que tenga que hacernos cumplir con las regulaciones. Sí, pero eso no es posible. Usted no puede liderar el mundo si sus propios aliados en un momento determinado, usted le manda una señal de que usted no es confiable. No confío en usted. Sí, en el terreno internacional las naciones no son amigas solamente porque usted es bonito, porque me gusta tu sistema. ¿En qué tú puedes ayudarme a solucionar y a sostener lo que tú me dices que son los valores más apropiados para el ser humano? En este caso, la democracia. ¿Pero qué tú esperas entonces? Digamos que hoy, exactamente en este momento, tienen una manifestación en Georgia. En Alabama. Sí, en Alabama. De Trump, donde él está alentando su grupo, su familia, su gente, sí, y los millones que votaron por él, que se presenten. ¿Qué tú esperas de esta situación? Bueno, en primer lugar, ahora mismo el primer meeting público de él no es el primero. Ya él ha estado en otros estados, en Florida y cosas. Yo observo, como observé durante su campaña de reelección, una asistencia masiva a esos mítines. Sí, a mí me pareció eso como muy increíble, porque normalmente los presidentes, después que salen de la presidencia, su liderazgo baja un poquito, su intensidad. Pero ¿qué sucede? También a la misma vez, como usted analiza la situación actual de los Estados Unidos con esta situación de lo que es el coronavirus, el COVID-19, y más cuando usted va, por ejemplo, a supermercado, a la tienda, y todo lo encuentra más caro. Cuando usted va a poner gasolina al vehículo, toda la gasolina es más caro. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto en la población, en la gente común, especialmente en aquellas personas que no son políticos, porque la mayor parte de la población no es política. Totalmente de acuerdo. Pero cuando tiene que hablar por su cartera y tiene que manejar el presupuesto de su casa, ahí a ellos despiertan. Sí. Entonces, por una cosa u otra, la razón que sea, hay un aumento en los artículos, en los precios de los artículos de primera necesidad, que evidentemente las personas se han estado quejando de eso. Y también eso en realidad beneficia a la oposición, en este es el caso, qué sé yo, ese proyecto liderado por Donald Trump. Entonces eso es una situación. También hay algo que perjudica mucho al Partido Demócrata en ese sentido, y es que a ellos le ha tocado una etapa como de falta de liderazgo. O sea, no hay como un líder con el carisma de Obama o de Bill Clinton que pueda, aunque sea mínimo, unificar esos criterios. Totalmente de acuerdo. Sí, el criterio y la fuerza que emergen dentro de ese partido. Porque, por ejemplo, los partidos, tanto republicanos como demócratas, la gente que puede pensar que todo el que es demócrata piensa igual y que todo el que es republicano piensa igual. O que no. Ahí entran muchas personas, por ejemplo. Muchos detalles, muchos matices. Y que no son republicanos. Por ejemplo, los conservadores, la fuerza y el movimiento conservador de este país, la gente tiene tendencia a creer que ellos son republicanos. Y no, ese es un pensamiento. Ellos coinciden en muchas cosas y terminan aliados en muchas ideas porque les conviene, pero no es que ellos son lo mismo. Ahí vale el criterio de que estamos juntos, pero no republicanos. Sí, entonces así mismo pasa. Nosotros, desgraciadamente, el tiempo nos ha acabado
Ezequiel, y tenemos necesariamente que volver a insistir en que esto se tiene que repetir. Sí, pero para último, mire, el acontecimiento más importante que va a ocurrir en los Estados Unidos en términos políticos, de política interna, son las elecciones de medio término en noviembre del año que entra. En eso están los partidos enfocados, tanto uno por arrebatar el Senado y el Congreso y otro por retenerlo. Ese es el acontecimiento más importante y eso está influyendo en lo que es la dinámica interna de cada partido. Eso, sin embargo, nosotros tenemos que volverlo a discutir con... Así que les prometo que lo tendremos de nuevo por aquí. Mientras tanto, ustedes que disfrutan de Canal América, quédense por ahí, que tenemos mucho más en la televisión dominicana para el mundo. Canal América.